señoras y señores integrantes de las secretarías técnicas y miembros de los consejos regionales y locales de la micro y pequeña empresa. El día de hoy continuaremos con la sesión 3, Ley 28015, Ley MIPE y Ley 29051, Ley de Elecciones MIPE y su reglamento, correspondiente al módulo 1, Conceptos y Marco Normativo. Cabe señalar que aquí trataremos estas dos importantes normas relacionadas a las MIPE y las elecciones MIPE. Iniciamos con la Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, que fue promulgada el 3 de julio del 2003. Tiene la siguiente estructura: el título 1, Disposiciones Generales; el título 2, que es el marco institucional de las políticas y promoción y formalización, que tiene 3 capítulos; el título 3, Instrumentos de promoción para el desarrollo y la competitividad, que tiene 4 capítulos; el título 4, Acceso al financiamiento; el título 5, Instrumentos de formalización para el desarrollo de la competitividad, que tiene 3 capítulos; el título 6, Régimen laboral de la micro y pequeña empresa, que tiene un solo capítulo, y algunas disposiciones complementarias. Toda esta información la van a encontrar ustedes en la guía. Tiene 6 títulos y disposiciones complementarias y cuentan con 7 capítulos y un total de 57 artículos y 7 disposiciones complementarias. Destacaremos algunos aspectos importantes, como la definición de la micro y pequeña empresa, que es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Cuando en esta ley se hace mención de la sigla MIPE, se está refiriendo a las micro y pequeñas empresas, las cuales, no obstante de tener tamaños y características propias, tienen igual tratamiento en la presente ley, con excepción al régimen laboral, que es de aplicación para las microempresas. Algunas características de las micro y pequeñas y medianas empresas son: microempresa de 1 hasta 10 trabajadores, inclusive, y ventas anuales hasta el monto máximo de 150 unidades impositivas tributarias. Pequeña empresa de 1 hasta 100 trabajadores, inclusive ventas anuales hasta el monto máximo de 1.700 unidades impositivas tributarias. El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la pequeña empresa será determinado por decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas cada 2 años y no será menor a la variación porcentual acumulada del PBI nominal durante el referido periodo. Referente al marco institucional de las políticas de promoción y formalización, algunos lineamientos. El Estado promueve un entorno favorable para la creación, formalización, desarrollo y competitividad de las MIPES y el apoyo de los emprendimientos a través de los gobiernos nacionales, regionales y locales. En el marco institucional se señala que el órgano rector que se define como el Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, estableciendo cuáles son sus integrantes y sus funciones, de los consejos regionales y locales, ¿no? En sus aspectos de objeto, conformación, funciones, define el rol de los gobiernos regionales y locales. Algunos instrumentos de promoción para el desarrollo de la competitividad. El rol del Estado e instrumentos de promoción, ¿no? El Estado fomenta y facilita el acceso a los servicios empresariales. Los instrumentos de promoción son de servicios de desarrollo empresarial y de mercados, servicios financieros, acceso a mercado e investigación e innovación tecnológica. Referente a la capacitación y asistencia técnica, el Estado promueve la oferta y demanda de servicios y acciones de capacitación y asistencia técnica para la promoción y formalización de las MIPES, así como los mecanismos para atenderlos. Se promueve la iniciativa privada y el acceso voluntario al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI. En el acceso a los mercados y a la información, se establecen mecanismos de facilitación y promoción de acceso a mercado, la asociatividad empresarial
las compras estatales, la comercialización, la promoción de exportaciones y la información sobre la MIPE. En lo que respecta a la investigación, innovación, servicios tecnológicos, el Estado impulsa la modernización tecnológica, promueve la inversión en investigación e innovación tecnológica, promueve la oferta de servicios tecnológicos a la demanda de las MIPE como soporte a las empresas, facilitando el acceso a fondos específicos de financiamiento y cofinanciamiento. En lo que se refiere al acceso de financiamiento, se señala que el Estado promueve el acceso al mercado financiero y al mercado de capitales, fomentando la expansión, solidez y descentralización de dichos mercados. A la vez expresa que el Estado promueve el fortalecimiento de las instituciones de microfinanzas supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, facilita el acercamiento entre las actividades que no son reguladas. Algunos aspectos a destacar son la participación de COFIDE mediante la promoción y articulación del financiamiento, diversificando, descentralizando e incrementando la oferta de servicios financieros de capitales en beneficio a las MIPES. Algunos intermediarios financieros, ¿no?, a través de COFIDE para poder canalizar fondos para las MIPES y gestionar diferentes fuentes de financiamiento y fideicomiso, suscribiendo convenios y contratos. Con respecto a los fondos de garantía, ¿no?, conformar o incrementar los fondos de garantía promocionales que faciliten el acceso a la MIPE, a los mercados financieros y de capitales, a las compras estatales y de otras instituciones. Con respecto al capital y centrales de riesgo, el Estado promueve el desarrollo de fondos de inversión de riesgo y mantiene un servicio de información de riesgos especializados en la MIPE. Algunos instrumentos de formalización para el desarrollo de la competitividad, sobre todo en tema de simplificación de trámites. El Estado fomenta la formalización de los diversos procedimientos de registro, supervisión, inspección y verificación posterior. De las licencias y permisos municipales, establece la licencia de funcionamiento provisional y de funcionamiento definitivo, el costo de ambas licencias y la renovación de la licencia de funcionamiento. Del régimen tributario, facilita la tributación de la MIPE y promueve campañas de difusión. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria adopta las medidas técnicas, normativas y operativas. Sobre el régimen laboral de las micro y pequeñas empresas, de las microempresas. En cuanto al objeto, se crea el régimen laboral especial dirigido a fomentar la formalización y desarrollo de las microempresas. Es de naturaleza temporal y se extenderá por un periodo de 5 años. Comprende remuneración, jornada y horario de trabajo, sobre tiempo, descanso semanal, descanso vacacional, descanso por día feriado, despido injustificado, seguro social de salud y régimen pensionario. Vamos a describir algunos aspectos del régimen laboral. Sobre el tema de remuneración, los trabajadores tienen derecho a percibir por lo menos la remuneración mínima vital de conformidad con la Constitución y demás normas legales vigentes. Sobre el tema de despido injustificado, los trabajadores tienen derecho a percibir por lo menos la remuneración mínima vital de conformidad con la Constitución y demás normas legales vigentes. Sobre el tema de seguro social, los trabajadores tienen derecho a percibir por lo menos la remuneración mínima vital de conformidad con la Constitución legal vigente. Sobre el régimen pensionario, los trabajadores y conductores de las microempresas podrán afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales, siendo opción del trabajador y conductor su incorporación o permanencia en los mismos. A continuación, trataremos lo relacionado con la Ley 29051 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 014-2015 produce. La Ley 29051 fue publicada el 24 de junio del año 2007, mientras que el reglamento de la ley fue aprobada por el Decreto Supremo 09-2010 de Produce y publicado el 25 de junio del 2010. En el año 2015, Produce modificó dicho reglamento, siendo aprobado por el Decreto Supremo 014-2015,
que aprueba el reglamento de la Ley 29051, ley que regula la participación y la elección de los representantes de la MIPE en las diversas entidades públicas, modificadas por la Ley 30056, el día 11 de diciembre del 2021. Se da el Decreto Supremo 026-2021, produce por el que se modifica la ley, el reglamento de la Ley 29051. A continuación presentaremos algunos aspectos resaltantes de dichas normas. Señalaremos que el objeto de la ley es regular la participación y la elección de los representantes de las MIPE en los espacios de representación de entidades del Estado que por su naturaleza, finalidad y ámbito y competencia se encuentran vinculadas directamente con las temáticas de las MIPE. Su ámbito de aplicación comprende a las asociaciones de las MIPE, los comités MIPE constituidos al interior de otras organizaciones gremiales y aquellas entidades públicas que actualmente cuentan con espacio de representación para las MIPE. Asimismo, se encuentran dentro del alcance de esta ley aquellas entidades que por su naturaleza, finalidad, ámbito y competencia se encuentran vinculadas directamente con la temática de la MIPE y que a la entrada en vigencia de la ley no cuentan con el espacio de representación respectivo. De la participación de las MIPE eligen sus representantes a través de asociaciones y o comités de MIPE. Las asociaciones y comités de MIPE participan en el proceso electoral de acuerdo a sus niveles de representación territorial acreditados por el RENAMIPE, pudiendo ser nacionales, regionales, provinciales y locales. En ese sentido, las asociaciones y comités de MIPE que decidan participar de un proceso de elección deberán contar con el nivel de representación reconocido por el RENAMIPE, que corresponde al ámbito territorial del espacio al cual postulan. El órgano competente del proceso de elección es, a través de la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, con la asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La vigencia de la representación es de carácter institucional y sus representantes son elegidos por un plazo no mayor de 2 años. Algunos requisitos de la representación son registro vigente en el Registro Nacional de Asociaciones MIPE, RENAMIPE, nivel de representación nacional, regional, provincial o distrital reconocido por el RENAMIPE, no tener más de un representante en las instancias de representación del Estado. Por último, trataremos sobre el reglamento de la Ley 29051, ley que regula la participación y la elección de los representantes de las MIPES en las diferentes entidades públicas, modificada por la Ley 30056 y aprobada por el Decreto Supremo 09-2010 produce. El objeto del reglamento es normar el procedimiento de participación y elección de los representantes de las MIPES en los aspectos de representación de las diversas entidades públicas. Su estructura está compuesta por 7 capítulos y 2 disposiciones complementarias. A continuación se presentan algunos aspectos resaltantes de dicha norma. En las disposiciones generales se precisan las definiciones de asociación de la MIPE, persona jurídica sin fines de lucro inscrita en registros públicos e integrada por MIPE, constituida de acuerdo con las leyes que rigen las asociaciones en el país y de conformidad con la ley y el presente reglamento, participa en la elección de los representantes de la MIPE en los espacios de representación de las diferentes entidades públicas. Comité MIPE. Grupo de MIPE creado al interior de una organización gremial de ámbito nacional que de conformidad con la ley y el presente reglamento participa en la elección de los representantes de las MIPES en los espacios de representación de las diversas entidades públicas. Entidad pública. El Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos, gobiernos regionales, gobiernos locales de ámbito provincial y demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y que por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de la ley que las refiera a otro régimen. Espacio de representación. Comisiones, consejos, directorios u órganos colegiados de naturaleza directiva, consultiva o ejecutora, integrados o adscritos
a la estructura de una entidad pública, creados por resolución ministerial o norma de mayor jerarquía de tipo permanente y que cuentan entre sus miembros, conforme a su norma de creación, con representantes de las MIPE. Su ámbito de aplicación son las asociaciones de las MIPE y los comités MIPE inscritos en el RENAMIPE con registro vigente. Las entidades públicas que cuenten con espacios de representación vinculadas directamente con las temáticas de las MIPE y que cumplan con las siguientes consideraciones: que a la fecha de entrada en vigencia de la ley cuentan con espacio de representación con participación de las MIPE, que a la fecha de entrada en vigencia de la ley no contaban con espacio de representación para las MIPE, sin embargo, fueron creados posteriormente. Para tal efecto se entiende que una entidad pública cuenta con un espacio de representación cuando su norma de creación establece la participación de las MIPE como miembros. Las entidades públicas que por su naturaleza, finalidad, ámbito y competencia se encuentran vinculadas directamente con la temática de las MIPES y que a la entrada en vigencia de la ley no cuentan con espacios de representación, al crearlos debe estar integrados los representantes de las MIPES conforme a su norma de creación. Etapas del proceso electoral son la etapa de actos preparatorios, que comprende todos los actos de coordinación y desarrollo normativo para la realización del proceso electoral a cargo de PRODUCE. Se realiza entre los meses de enero y febrero de cada año. Etapa de desarrollo, que comprende desde la convocatoria al proceso electoral que realiza PRODUCE mediante la resolución ministerial hasta la publicación de los resultados en el portal institucional de PRODUCE. Se inicia en el mes de marzo y concluye en el mes de abril de cada año. La etapa de acreditación, mediante resolución ministerial de PRODUCE, acredita a los ganadores del proceso electoral. La acreditación se realiza en el mes de junio de cada año. Sobre el proceso electoral se destacan la oportunidad y solicitud de realización del proceso electoral. PRODUCE realiza el proceso electoral para todas las entidades públicas que cuenten con espacio de representación una vez al año. Las entidades públicas que cuentan con espacio de representación deben solicitar la realización del proceso electoral a PRODUCE. Las solicitudes deben ser presentadas a PRODUCE entre los meses de agosto y noviembre de cada año y deben definir el perfil y el nivel de representación nacional, regional o local de las asociaciones de las MIPE y comités de MIPE a ser elegidos. El ejercicio del sufragio es ejercido por el presidente de las asociaciones de las MIPE o el representante del comité MIPE o quienes estén designen mediante poder especial conforme a las normas complementarias del reglamento. El valor cuota de votos que corresponde a cada asociación de la MIPE y comité de la MIPE para su participación en el proceso electoral se determina en relación al número de MIPE que registren como asociadas en el RENAMIPE y correspondiéndole un voto por cada MIPE. En caso que una MIPE se encuentre registrada en más de una asociación de las MIPES o comité MIPE ante el RENAMIPE, el valor de la cuota es asignado a la asociación de la MIPE o comité de la MIPE cuya inscripción en dicho registro se haya producido con mayor antigüedad. Con respecto al comité electoral, se señala que el responsable de conducir el proceso electoral a través de la resolución ministerial de convocatoria produce, constituye y designa el comité electoral, disponiéndose su instalación y fecha en el que indica sus funciones. Cesa sus funciones concluido el proceso electoral. Son funciones del comité electoral conducir el proceso electoral, difundir y proporcionar la información necesaria para la participación de los interesados en el proceso electoral, resolver en única y definitiva instancia las tachas y cualquier otro aspecto controvertido que surjan en el proceso electoral, disponer los acuerdos y las acciones necesarias para el mejor desarrollo del proceso electoral y del procedimiento por invitación, proclamar y publicar los resultados del proceso electoral, declarar desierto el proceso electoral en la modalidad presencial o virtual por ausencia de electores y o candidatos hábiles para participar, otras funciones que establezcan las normas complementarias del reglamento. Respecto a los participantes y sus requisitos que deben cumplir
Las asociaciones de las MIPE y comité de MIPE deben contar con registro vigente en el RENAMIPE, contar con el nivel de representación que corresponda al proceso electoral acreditado por el RENAMIPE, no tener dos o más representantes en los espacios de representación. Los requisitos que deben cumplir los candidatos de las asociaciones de las MIPE y comité MIPE son ser asociado de la asociación de la MIPE o del comité MIPE, no contar con antecedentes penales ni judiciales, no encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública, no ser representante titular o suplente en ejercicio en otros espacios de representación para las MIPE, no participar representando a dos o más asociaciones de las MIPES o comité de las MIPES, acreditar el cumplimiento de los requisitos específicos previstos y por la entidad pública que solicita la convocatoria, contar con registro único del contribuyente en condición de contribuyente activo y habido. Las causales y procedimientos de reemplazo de la asociación de las MIPE y comité de MIPE cuando la asociación y comité MIPE deja de operar por causas establecidas en sus estatutos o en el Código Civil o cuando el RENAMIPE pierda su vigencia y no haya renovado en un plazo de 90 días calendario. Las causales y procedimientos de reemplazo de los representantes de la asociación de las MIPE y comité MIPE son causales de reemplazo de los representantes de las asociaciones y comités MIPE, abandono de cargo sin justificación, ser condenado por delito doloso, renuncia, fallecimiento, incapacidad física o mental permanente que impida cumplir con la función asignada, pérdida de la condición de asociado de la asociación de la MIPE o comité de MIPE y otras causas establecidas en los espacios de representación. Por último, respecto al procedimiento de invitación, se señala que es un proceso complementario que se implementa en caso de declararse desierto un proceso de elección debido a que ninguna de las asociaciones o comité de MIPE aceptan la convocatoria o si ésta o sus representantes no cumplen con los requisitos correspondientes, facultando al comité electoral que haya realizado el respectivo proceso de elección a cursar invitaciones en estricto orden de prelación a las asociaciones y comités MIPE inscritas en el RENAMIPE y que se encuentren en el ámbito territorial del espacio de representación, de acuerdo al sorteo realizado con la presencia de notario público. El procedimiento por invitación prevé que en caso de que ninguna asociación o comité de MIPE acepte la invitación o ésta o sus representantes no cumplan con los requisitos correspondientes, el comité electoral realiza la invitación a las asociaciones y comités de MIPE sin registro en el RENAMIPE que considere las que deben cumplir con los requisitos previstos en el inciso 9 del numeral 9.2 de las normas complementarias al reglamento de la ley 29051. Hemos terminado la presente sesión. No se olviden de revisar su guía. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Bicentenario del Perú.